Hola, ¿cómo están? Esto es Cosas que Contar. Muchísimas gracias por estar aquí escuchando otro episodio de este podcast. Yo soy Dani, soy escritora, soy facilitadora certificada de EFT Tapping, soy facilitadora de workshops de escritura o journaling y soy host de este podcast. Hoy quiero hablarles de algo que ha sido muy importante en mi vida, algo de lo que no he querido hablar y lo he evitado porque de pronto se me hace complicado hablar de estos temas y porque yo siempre quiero mantener súper aterrizadas todas nuestras conversaciones, pero hoy vamos a abrir este nuevo tema en el podcast y vamos a hablar de escribir para manifestar. ¡Tararán! Para manifestar, para tener la vida que queremos, para crear, como lo quieran llamar. Y les voy a contar mi experiencia y también estudios o el racional que hay detrás de estas cosas, porque pues ya saben que así soy. He pensado mucho sobre esto, o sea, llevo años queriendo hablar de esto, porque con el paso de los años me he dado cuenta de muchísimas cosas que alguna vez escribí, ya sea en forma de deseos, de afirmaciones o hasta de rezos, que han terminado haciéndose realidad. Y quiero compartirlo con ustedes aquí, que es donde puedo expresarme más, donde puedo ir más profundo, donde puedo explayarme con calma y en todo lo que les cuento. Bueno, también vamos profundo en Substack, pero el podcast sigue siendo el formato más largo. Si les mando algo así por Substack sería un pergamino que seguramente nadie terminaría de leer. Pero bueno, empecemos. ¿Qué es escribir para manifestar? ¿Cómo se hace? ¿Por qué funciona? Hoy les voy a contar todo lo que yo sé, lo que yo he experimentado y vivido al respecto. Primero quiero decirles que no hay ciencia o estudio en el mundo que sustente como tal el resultado así, acción-reacción de escribe un deseo, un sueño y te garantizo que se va a manifestar en 2 días. ¿Por qué? Porque no es magia. Y si lo pensamos objetivamente, pues esto no funciona en realidad en nada. O sea, no hay garantías 100% de nada en la vida, ni en la medicina. O sea, todo está hecho considerando, obvio, muestras significativas, resultados positivos, estudios y demás. Pero nadie te promete, por ejemplo, que si te tomas un Advil se te va a quitar el dolor de cabeza. Es una posibilidad, es posible que sí, todo parece indicar, todos los resultados, todos los estudios parecen indicar que sí, pero es posible que no, porque hay personas que no les funciona. Entonces nadie te lo promete, en la cajita no dice promesa de que se te va a quitar el dolor de cabeza. Por eso tampoco existe ciencia que sustente promesa que escribiendo vas a manifestar, ¿ok? Es una posibilidad y hay cosas que lo sustentan, ciertos resultados de estudios que les voy a platicar ahorita, aspectos que cambiamos y demás, que nos pueden ayudar a manifestar las cosas que queremos, los momentos que queremos en nuestra vida como resultado de tener una práctica de escritura. Así que, ahora sí, vamos a lo importante. Escribir para manifestar, para mí, es cuando dejamos en el papel nuestros sueños, planes, objetivos, aspiraciones, metas y demás de una manera clara, detallada y consciente. Y es que cuando escribimos o hacemos journaling estamos enfocados solo en una cosa y la mente no va de una idea a otra como pirinola casi sin que nos demos cuenta. O sea, está 100% enfocada en lo que está escribiendo, en esa idea, en ese pensamiento, en ese momento, en esa descripción. Escribiendo entramos en un estado de meditación activa y esto nos permite pensar de forma clara, poder accesar a más detalles y hasta con más intención expresar lo que queremos, ¿no? Y también enviamos una señal a nuestro subconsciente sobre estas intenciones que a lo mejor de otra manera no nos habíamos atrevido a aterrizar. Porque lo que pasa con las ideas que escribimos es que muchas veces aparecen en nuestra mente como un pop-up en la computadora y de inmediato las descartamos. O sea, de inmediato aparece este pop-up y es como, no, cerrar, cerrar, cerrar. No me doy permiso de ir a ese lugar, no me doy permiso de accesar a ese sueño. Pero en la hoja le damos vida, le podemos dar vida, o al menos así lo veo yo. Y ya después de que le damos vida en la hoja, pues lo sueltas y mandas esa señal o esa energía a tu entorno, a la vida, a Dios, al universo, como tú lo quieras ver. Siempre hago mucho énfasis en así lo veo yo, porque pues para mí es importante que sepan que esto es basado en mi experiencia, ¿ok? Algo que les quiero compartir es que para mí la parte de la escritura en un aspecto empezó en forma de rezos. Yo de niña fui en una escuela católica, creo en Dios, iba a misa, rezaba, sigo rezando por supuesto.
se los he dicho antes, pero no he explayado en el tema. Para mí el universo y Dios son cosas diferentes que en algún momento les contaré más al respecto. Pero bueno, también les he contado que empecé a escribir en algún momento de mi vida hace años y años en unos papelitos, en una cajita que me dio mi tía. Y en las mañanas escribía por un lado y en las tardes, bueno, en las noches antes de dormirme, escribía del otro lado. En estos papelitos yo le escribía cartas a los ángeles y a Dios y les pedía cosas y les daba gracias. Y con el tiempo me di cuenta de que lo que pedía se iba cumpliendo. En ese momento no sabía si era por destino, porque así tenía que ser, por manifestación o simplemente porque al escribirlo lo hacía más tangible y real para mí, pues no sé, pero estaba pasando. De alguna manera, al escribir en estos papelitos, estas cartas de gratitud y estos rezos, yo le estaba dando vida y visibilidad a mis deseos de una forma distinta y, o sea, y me refiero distinta, diferente a solamente pensarlos, pero en ese momento yo no tenía idea de que pues estaba haciendo algo diferente, ¿no? Para mí en ese instante era lo mismo sentarme y poner mis manitas o sea, juntarlas y ponerme a rezar que escribirlo, pero pues empecé a escribirlo porque se me ocurrió, la verdad. No lo hacía con la intención de si lo pongo en el papel se va a cumplir. No, solamente yo escribía, pedía, escribía, daba las gracias porque en verdad estaba muy agradecida y ya, lo dejaba ahí, lo hacía de una forma transparente, muy amorosa y respetuosa con los ángeles y Dios, que les digo que era a quienes yo les escribía en ese momento. Y justo es curioso saber que se me olvidaba, o sea, en verdad se me olvidaba lo que escribía y creo que eso es algo importante porque no estaba aferradísima a eso, sino que dejaba que mi rezo, que mi deseo o mi sueño en ese papelito siguiera su curso, o sea, lo plasmaba ahí y yo seguía con mi vida y al día siguiente escribía en otro papelito y así sucesivamente con el paso del tiempo. Y me di cuenta que mucho de lo que había escrito ahí lo había cumplido y me di cuenta hace poquito, o sea, hace poquito me cayó el 20. O sea, había cosas que sí me daba cuenta en el momento, pues, pero otras cosas me di cuenta hace poquito que volví a leer esos papelitos, todos. Y dije, wow, o sea, todos me refiero a leer todos los papelitos. Y dije, wow, esto que pedí, sí lo viví. Y esto también, y esto también, y esto también. Y qué loco. Había cosas que se quedaron en el papelito nada más y no se cumplieron, pero otras que sí, y me pareció loquísimo. Y lo que se me hizo muy lindo fue darme cuenta que lo escribí y lo solté, porque creo que muchas veces nos pasa que nos aferramos y si no se hacen realidad las cosas al día siguiente o al instante, nos empezamos a frustrar, empezamos a pensar que no sirve rezar, pedir, escribir o la forma en la que sea en que lo hagamos, ¿no? Y no le damos chance a la vida de acomodarse, de poner las piezas en su lugar. Sembramos la semilla y no le damos tiempo a la flor o a la frutita pues, de encontrar su lugar en la tierrita y de ir creciendo poquito a poco. Así lo veo yo. Me gusta siempre hablarles en muchas metáforas. Hay beneficios que están respaldados por la ciencia, o sea, beneficios que tiene la escritura en nosotros como personas, ¿ok? Y bueno, más allá de las creencias espirituales y energéticas que hay de esto, diferentes estudios han demostrado que la escritura tiene efectos positivos en nuestra mente, en nuestro comportamiento, en nuestro cuerpo físicamente y también obviamente cualitativamente, ¿no? Aquí viene la parte de Dani en modo maestra científica, ingeniera, con lentes para verse más acá. No, pero ya en serio, leí un artículo en una revista digital que se llamaba Psychology Today que explicaba que las imágenes mentales son 5 veces más efectivas que simplemente contemplar nuestras metas. O sea, cuando nada más estás pensando así, como como contemplando la vida, contemplando las cosas como posibilidades, les digo, como tabs que llegan y que las cerramos y como que te das como permiso medio de coquetear con esas ideas, pero las vas cerrando y las dejas ir. Es diferente a realmente hacer una foto mental
Y cuando escribimos, activamos diferentes áreas del cerebro que nos ayudan a ver como en zoom o ver de manera estática esa imagen mental y poderla pintar y poderla visualizar de una manera muchísimo más clara, más nítida, ver esas imágenes de nuestros planes, de nuestros sueños con muchísima más atención. ¿Por qué? Porque estás enfocado en una cosa y no estás divagando de una a la otra. Les contaba en mi último post de Substack, que por cierto vayan a verlo porque tienen unos ejercicios de journaling buenísimos para hacer en abril o en cualquier momento que quieran. Pero bueno, en ese post les contaba que uno de mis tips o secretos de escritura es justo usar nuestros 6 sentidos. Y digo 6 sentidos porque tenemos los 5 conocidos: la vista, el oído, el sabor, el tacto y el olfato, pero además tenemos la capacidad de sentir más allá del tacto. En español no hay una palabra. Bueno, sí, puede ser percibir, pero creo que en algún momento de la vida escuché tanto esta palabra que acabé un poco peleada con ella, pero hace sentido en este momento. En inglés me gusta más, siento que queda más claro porque existe feel, que es sentir tal cual con el tacto, o sea, tú pones tu manita en algo y sientes esa superficie, si está fría o está caliente y demás. Y existe la palabra sense, que es justo esta capacidad de sentir o de percibir cosas de formas inexplicables, sentirlas más allá de nuestros 5 sentidos. Puedes no estar viendo, escuchando, oliendo, saboreando ni tocando nada, pero estás percibiendo algo, ¿ok? Por eso yo hablo de 6 sentidos. Y cuando escribes tomando en cuenta estos 6 sentidos, es algo impresionante, de verdad. En mi experiencia, esto me ha llevado a conectar con lo que escribo y hasta a conectar conmigo desde un lugar distinto, a ir un poquito más allá de lo que según yo está en mi mente, ir más allá de lo que según yo estoy viendo, de lo que según yo estoy oliendo, de lo que según yo pasó o está pasando o quiero que pase. O sea, si escribo de algún sueño o de algo que quiero sentir, no escribo solamente algo como me veo o me siento segura, sino que escribo el detalle de me paro así, me visto así, qué siento cuando me veo a los ojos en el espejo, o si estoy pensando en algún lugar, no es nada más como quiero ir a esquiar y tocar la nieve, no, es como y la toco y hago una bolita y es una bolita chiquita porque se me cae la nieve, porque tengo las manos tan congeladas que no puedo sostener mucha nieve en mis manos. Así, esto me permite tener muchísimo más detalles. Y esto es para mí algo transformador, es algo que le da muchísimo poder en mi escritura y es algo que justo creo que tiene que ver con lo que explicaba esta nota que leí, que cuando escribimos de esta manera nos ayuda a poner una foto mental, una imagen mental muchísimo más específica y más clara que nada más estar coqueteando con la idea en nuestra cabeza temporalmente. Y justo en uno de los papelitos en los que les digo que escribía, puse algo que quería en ese momento, que fue hace añísimos, o sea, y yo quería que mi novio de ese momento y yo fuéramos a San Miguel. Y escribí como que me daba mariposas en la panza, pensar que podemos ir a San Miguel, tomados de la mano en el centro y que nos podemos sentar, tomar un helado en donde está la iglesia y que podíamos estar riéndonos sentados ahí mientras nos comíamos el helado o algo así. Y pasó. Entonces cuando lo estaba leyendo dije, esto sí pasó, o sea, esto sí lo vivimos, esto está describiendo el momento que sí vivimos. No sé cuánto tiempo después, la verdad, o sea, no tengo idea cuánto tiempo pasó entre que lo escribí y sucedió el evento. En realidad ya pasó mucho tiempo, igual eso no es importante, pero sí pasó y fue como, wow, o sea, ha sido lindo darme cuenta de eso. Y no porque no lo creyera, o sea, ya lo sabía, yo sé el poder que tiene la escritura para crear mi vida, pero verlo, empezar a venir los puntitos hacia atrás, se me hace todavía aún más padre y todavía aún más loco y me gusta seguirme sorprendiendo con una práctica que hago todos los días. Ahora les quiero contar de un señor que yo lo amo, soy su stalker digital, no es cierto, pero hay un señor que se llama James Pennebaker, es un psicólogo social que no me acuerdo si les he hablado de él por aquí, pero seguramente me van a escuchar mencionarlo mucho de aquí a siempre porque es un genio de la escritura, del journaling, de estudiarlo. Pero bueno, él es un profesor en una universidad en Estados Unidos, no me acuerdo cuál, nunca me acuerdo cuál,
y lleva varios años realizando estudios de, entre otras cosas, pero de journaling o de escritura. Y es uno de los más largos de la historia, que en otro episodio les cuento con más detalle porque es un estudio enorme e interesantísimo. Pero en resumen, él le pedía a sus estudiantes que escribieran sobre un evento traumático en sus vidas. Los llamaba a su oficina, tiene todo un protocolo para filtrarlos, pero ya que estaban filtrados, los llamaba a su oficina, les daba hojas, pluma y les decía que escribieran por entre 20 o 30 minutos sobre ese evento traumático. Y luego, esto lo hacían por mínimo 4 días consecutivos, ¿okay? Tiene unos demás días, pero mínimo 4 días consecutivos. Y sus alumnos escribían sobre el mismo evento traumático los 4 días, ¿ok? La única condición era que tenían que ser honestos y detallados sin censura, porque la idea era liberar todo lo que sentían sobre ese momento. Él no les decía esto, él simplemente les daba esta indicación como escriben estas hojitas con esta pluma sobre un evento traumático de tu vida. ¿Qué escribes? Lo que quieras, lo que te salga, lo que se te ocurra en este momento. Tienes 20-30 minutos y mañana vas a venir otra vez y vas a hacer lo mismo. La idea era liberar todo lo que sentían, conectar emocionalmente con ese evento y ponerlo en palabras, sin tenerse que preocupar por la gramática, la ortografía, el estilo. A nadie más le importaba, nadie más lo iba a leer. Era como, tienes 30 minutos para escribir sobre esto y listo. De hecho, cuando acababan los 30 minutos, él cuenta que hay alumnos que le decían como, bueno, ¿y qué hago con esto? ¿Te lo doy? ¿Me vas a calificar o qué? Y él como, no, te lo puedes llevar si lo quieres guardar, si te interesa. Si no, lo puedes poner en la trituradora ahora mismo y deshacerte de eso. Solo mañana vas a volver a venir y a escribirte lo mismo. Y así, él lleva haciendo esto muchos años con diferentes iteraciones. Y lo importante de este estudio son los resultados que Pennebaker ha encontrado sobre los beneficios de la escritura. Uno de los hallazgos más relevantes de Pennebaker es que cuando escribimos sobre nuestras experiencias, las emociones que las acompañan y todo lo que sentimos relacionadas a ellas, estamos procesando esas emociones de una manera que nos ayuda a soltar el peso que tienen o el peso que les hemos dado. En otras palabras, nos ayudan a soltar el peso emocional, la carga emocional que les hemos dado, y como consecuencia de esto, el estrés baja. Los niveles de estrés que tenemos en nuestra vida baja. Aunque nosotros no sepamos que estamos en estrés, pues tenemos un nivel de operar normal, y cuando escribimos y expresamos esto, él ha medido que el estrés baja. Lo ha medido con la saliva, con la sangre, con cosas cualitativas, etcétera, que les prometo que en otro episodio les cuento a detalle porque ahorita no me quiero desviar. Pero el punto de esto que les cuento sobre liberar el peso emocional es importantísimo para la creación de nuestra vida y para la manifestación, porque muchas veces lo que nos impide avanzar hacia nuestros sueños, lo que nos impide realizarlos, no es la falta de talento, no es que no sepamos manifestar, no es que no estemos en la energía o no es que no estemos vibrando algo, vibrando alto, sino que tenemos bloqueos internos que nos sabotean, y pues esos bloqueos internos son los que no te dejan vibrar alto, si lo quieren poner en términos como woo en la vida. Pero lo importante no es vibrar en eso y nada más, sino conocer y ver esos bloqueos internos que tienen, ese peso emocional que tienes. Por ejemplo, si en el fondo tú sientes que no mereces cierto sueño o que es inalcanzable o que nunca te salen las cosas y por eso ese sueño no lo vas a cumplir, eso influye en cómo actúas o en cómo no actúas. Pero si empiezas a escribir sobre esos miedos y a ponerlos en palabras, como lo hicieron los alumnos de Pennebaker, puedes empezar a ver tus patrones con más claridad, puedes ver ese miedo con más claridad, puedes cuestionarlo, puedes cuestionarte y puedes liberarte de eso si te das cuenta que cero te hace sentido. Cuando le pones forma al miedo y lo ves a la cara y dices como, no eres lo que yo pensaba, lo empiezas a destruir y empiezas a abrir los ojos. Y cuando te liberas de eso que te pesa, empiezas a confiar más en ti y es más fácil avanzar hacia lo que realmente quieres. Y es más fácil, en otras palabras, manifestar la vida que quieres. Y la verdad es que me daba miedo hablar de este tema, sobre todo de usar la palabra manifestación, porque creo que tiene una connotación pues ya muy extraña. Creo que hay mucha gente que la usa para lucrar y yo para nada quiero eso. Yo solamente quiero compartirles mi experiencia para que escriban, para que lo prueben. Y conforme más leo y entiendo más de qué va esta palabra,
todo me hace más sentido, más allá de lo mágico, holístico, espiritual, energético del tema. O sea, si nos ponemos súper prácticos y objetivos, la palabra manifestar significa hacer visible, evidente o expresar algo de manera clara. Puede aplicarse a emociones, ideas o hechos. O sea, esta es la definición. Y entonces, cuando la vemos así, nos abre como este panorama y no es nada más como que manifestar es crear lo que yo quiero. O sea, manifestar es que algo se haga real, que algo se presente, que algo se haga visible, ¿ok? Y entonces, conociendo esta definición y siguiendo el estudio de Pennebaker, si yo tengo una experiencia atorada en mi ser, puede ser reciente o de hace miles de años, pero si no la proceso, eso hace que ciertas cosas, que haya ciertas reacciones que se manifiesten en mí, en mi vida, en mi cuerpo, en mi forma de ser, en mi realidad. Y por ejemplo, algo tan sencillo como si de chiquita me mordió un perro y cada vez que veo uno o estoy cerca de uno, el miedo se manifiesta en mí y en mi cuerpo de diferentes formas. Entonces esto puede hacer que yo vaya por la vida asustada, buscando perros o buscando cuidarme de ellos, como estando a las vivas o alerta por si aparece uno. Y si eso pasa, entonces también puedo ver la otra cara de la moneda, ¿no? Puedo pasar al lado, entre comillas, opuesto, ¿no? Si escribo sobre esta experiencia, si realmente me tomo el tiempo de entender, de ver qué es lo que pasó, como de hacerle un espacio a toda la experiencia y a todo el peso y carga emocional que yo le di y que puse encima de mí también, estoy haciendo que se deje de manifestar ese miedo o que se deje de manifestar lo de siempre, porque estoy tomando una perspectiva diferente, ¿ok? Y al hacerlo le doy oportunidad a algo nuevo de manifestarse, a algo nuevo de llegar a mi vida, a algo nuevo de manifestarse en mi cuerpo. Y a lo mejor la próxima vez que yo veo al perro, ya no siento que me tengo que cambiar de banqueta. Me quedo en la misma banqueta, sí alerta, pero ya no me controla el miedo, porque ya dije como, el perro de mi tía no me muerde. O sea, ya lo escribí, ya lo observé como con una lupa, con una perspectiva diferente. O sea, si el perro de mi tía no me muerde, aunque el que me mordió a los 5 años sí, pues eso quiere decir que no todos los perros muerden. Entonces no me tengo que cambiar de banqueta, puedo caminar junto a la señora que está paseando a su perro. Y así, vamos cambiando esas cosas, vamos cambiando lo que estamos pensando, vamos cambiando lo que manifestamos en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, y vamos abriendo nuevas puertas para nosotros. Otra cosa que también ha mencionado Pennebaker como resultado de sus estudios es que cuando escribimos podemos cambiar nuestra narrativa personal, lo cual nos lleva a vernos diferente, a redefinirnos y a darnos chance de cambiar, que es un poquito lo que les explicaba antes, ¿no? Pero específicamente, o sea, si usamos la escritura para reescribir nuestra historia desde la posibilidad y no desde la limitación, podemos empezar a vernos como personas capaces de lograr lo que queremos, cualquier cosa que queremos. Y podemos empezar a vernos como personas capaces de manifestar esas cosas. No porque se manifiesten como arte de magia y alguien nos las ponga enfrente así con su varita mágica, ¡ting!, sino que nosotros nos creemos capaces de manifestar el viaje, el trabajo, tal. Pero si yo me quedo en la limitación y digo como no estudié en una carrera, nunca voy a tener un trabajo, pues no voy a salir a buscarlo. Y jamás se va a manifestar porque no va a aparecer mágicamente en mi puerta. Pero si yo empiezo a cambiar esta historia, esta narrativa personal, puedo salirme de ese chip, cambiar lo que pienso, cambiar mi narrativa personal y abrir puerta y abrir espacio, abrir cancha en mi vida para que se manifiesten esas cosas, para que yo pueda tener el trabajo que quiero o incluso uno que nunca pensé que podía existir para mí porque no había estudiado una carrera. Y no les puedo prometer que esto sirve en todos los casos, como les decía el ejemplo del Advil, porque no es magia, o sea, no está escrito en piedra y estoy consciente de que depende de 1000 y un cosas en el mundo, pero a mí les prometo que sí me ha funcionado y que todo esto que he visto en la ciencia, en papers de investigación, en estudios y demás, lo he experimentado yo. O sea, yo he experimentado el poder de la escritura en mí en los más de 15 años que llevo escribiendo y redefiniendo esta práctica en mi vida. Y es padrísimo porque también lo veo
en tapping, que si no saben qué es tapping, pueden escuchar mi episodio de la entrevista con Peter Stapleton, ahí hablamos mucho de esto. Pero amo estas dos herramientas que para mí son dos patitas súper importantes de mi bienestar, porque yo las uso muchísimo y uso la escritura adentro de tapping al momento de hacer mis scripts, o sea, al momento de armar lo que voy a decir, y entonces me gusta poder mezclar ambas cosas. Escribo y tengo todos los beneficios que me puede dar la escritura, porque sé hacerlo de una manera profunda, y luego le meto turbo a la cosa haciendo tapping y es padrísimo. Pero sin duda el simple hecho de escribirlo es un game changer muy, muy cañón. Y para mí es delicioso poder hacer esto. O sea, qué rico y qué bonito y qué padre poder usar algo que está tan cerquita de nosotros y tan a nuestro alcance para manifestar, para cambiarnos, para explorarnos y para llegar al punto de vivir la vida que queremos vivir. O para llegar al punto de creernos capaces de vivir la vida que queremos vivir. Pero lo que creo que pasa es que como es algo fácil, como es algo que está al alcance, es como, ¿cómo lo voy a hacer para escribir? Escribir es para hacer mis apuntes, para escribir la lista del súper. Y como es así facilito y accesible, no lo creemos posible. Y no sé por qué, o sea, si es algo de México, de Latinoamérica o qué, pero que pensamos que tenemos que pagar las perlas de la Virgen en un curso, en un dispositivo, en una clase, en un lo que sea, para aprender a manifestar, para aprender a vivir la vida en nuestros sueños. Cuando yo creo que la clave está en volteate a ver, o sea, ve hacia adentro. Yo sí creo realmente que como es adentro, es afuera. Creo que esa es la clave y me gusta entender lo que genera la escritura y me gusta tener este tipo de estudios para podérselos traducir y compartir ustedes, no solamente con mi experiencia, sino como con esto un poquito más tangible. Yo personalmente no creo que se pueda o que se trate de aprender a manifestar, y he tripeado muchísimo al respecto, sino que se trata, como les digo, de voltearnos a ver, de ir hacia adentro, y profundos, en verdad profundo y con ganas, no nada más por encimita de, ay, hoy me tomé un café. Incluso en el tema de la gratitud, yo que tengo un diario de gratitud, al principio yo agradecía por X, cosas X, y después de 5 días me di cuenta como, güey, estás agradeciendo exactamente lo mismo, y empecé a ir más allá en mi práctica de gratitud, que no lo veía en las hojitas. Cuando leí las hojitas me di cuenta que sí agradecía mucho de lo mismo, pero hasta que empecé a hacerlo de manera consciente y como entrona, me di cuenta del poder que tiene esto en la vida, ¿no? De lo importante que es ir profundo y realmente con ganas de ver y no nada más dejarlo en las orillitas sin llegar tal cual a la carnita, ¿no? Sin llegar a los lugares incómodos, moverlos, observarlos, darles voz, darles un lugar en el mundo, darles un lugar en las hojas para poder liberarlos y cambiarlos. Y lo que he visto es que como consecuencia de hacer esto, de hacer este trabajo profundo, es que se puede presentar el cambio en mi vida. Y creo que al hacerlo se puede presentar el cambio en la vida de cualquier persona que use la escritura como una herramienta para ir profundo. Pero no es como por arte de magia o no es por escribir afirmaciones, sino que es por escribir de esta forma, por tocar esas partecitas de nosotros, por conocernos más, por tener curiosidad. En este mismo post de Substack que les digo, escribí lo que me han escuchado decir muchas veces, ¿no? Que no tienes que ser poeta para poder escribir, sino que necesitas curiosidad y ganas de conocer tu mundo interno. Eso es lo único que necesitas. Por eso yo digo que una hoja en blanco es el espejo más intimidante en el que me voy a ver, es el espejo más grande en el que me voy a ver, porque realmente me veo, me observo completamente y no nada más me miro así por encimita. La hoja es cañona, pero al mismo tiempo que es cañona, te abraza de una manera muy especial y ese abrazo es de ti para ti. Y si quieren empezar una práctica de escritura o si ya tienen una práctica de escritura y la quieren llevar al siguiente nivel o quieren probar esta parte de manifestar, de darle vida a sus planes, a sus sueños, a sus metas o llamarlo como quieran, pueden hacerlos, en verdad háganlo. Nunca, usualmente no les doy pasos, usualmente les digo como escribe y ya, pero sé que no es tan así, para mí es muy así porque lo hice intuitivamente y ya ha pasado mucho tiempo, pero también quiero darles
más acompañamiento, más pasos, más claridad en esto. Por eso ahorita sí les hice unos pasos que pueden seguir, que yo les recomiendo para hacer de su práctica de escritura, o al menos de este ejercicio en particular, algo mucho más cozy, mucho más amoroso, mucho más cercano, mucho más que se sienta un apapacho. Y se los voy a dar como en pasos, ¿no? Como paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Entonces, ahí les va. Primero, crea un ambiente, el ambiente que sea para ti. Y con ambiente no me refiero a una rutina de hacerlo todas las mañanas o todas las tardes o siempre a la misma hora, sino que tengas un momentito contigo y lo hagas especial. O sea, que tengas un date, una cita contigo en un ambiente bonito y no hay nada más como, ay, aquí hay espacio. O sea, es súper válido el espacio. O sea, yo de pronto es como, no tengo tiempo, estoy escribiendo en el coche y así lo hago, pero cuando quiero realmente algo así como, a ver, quiero ir profundo, les digo, no lo dejo a la aventón y en las orillas, sino que pongo un tiempo. Entonces crea un ambiente, ponlo en tu calendario, regálate una hora y media, no vas a escribir toda esa hora, pero en todo ese tiempo vas a poner el ambiente, vas a poner la música que quieras, vas a prender una vela, un incienso, un saumerio, lo que tú quieras. Te vas a servir un té, un vino, agüita, algo, vas a estar cómodo, a lo mejor te quieres sentar en el piso de tu sala, a lo mejor lo quieres hacer en un café o a lo mejor te quieres ir al parque, donde tú quieras. Busca tu ambiente, haz tu playlist, encuentra tu playlist favorita, donde puedas estar tú contigo, tú en esa cita contigo. Y yo creo que al mismo tiempo, o sea, en el papel sucede este encuentro contigo y al mismo tiempo también creo que sucede con Dios, con el universo, con la vida, con los ángeles, con todo. Yo eso es lo que creo y desde este lugar te hago esta invitación para que puedas de alguna manera silenciar el mundo externo y estar en compañía contigo y dejar que todo lo demás te acompañe también. El paso número 2 es escribir a mano. Yo sé que escribir en la computadora de pronto es más fácil o escribir en el celular, pero también es más fácil distraerte. Llega una notificación, llega un algo, tienes ahí el tab de abrir, en cualquier momento puedes abrir, en cualquier momento puedes abrir Google, checar tu mail en automático. Entonces, escribe a mano. Escribir a mano tiene muchos beneficios. Sí, te va a doler la mano si no lo has hecho en mucho tiempo, pero no importa, te va a ayudar también a activar ciertas partes de tu cerebro, a mejorar tu concentración, mejorar tu memoria y a conectar también con tu cuerpo de una manera diferente. Entonces, paso número 2, muy importante, escribe a mano. Paso número 3, pon una intención. Antes de escribir, reflexiona sobre lo que realmente quieres en tu vida, lo que quieres para ti, lo que quieres crear, lo que quieres manifestar. Y encuentra tu por qué. O sea, si quieres manifestar un trabajo porque quieres dinero, está bien. O sea, no tienes que ser la Madre Teresa de Calcuta y decir, solo quiero un trabajo para hacer el bien. No, necesito dinero para vivir. Pero crea tu intención. Quiero ese dinero para esto, quiero ese dinero para otro, quiero este dinero para tal, o quiero sentirme así por eso, quiero vivir esta experiencia por tal. Sé específico. Usa tus 6 sentidos y menciona todos los detalles. O sea, pon esta intención, esta visión clara, ¿ok? Primero la puedes ver, o sea, puedes cerrar tus ojitos. Yo siempre uso la visualización, por eso tengo visualizaciones para ustedes en mi website, que ahí pueden acceder a ellas. Pero haz esto y ya esto te ayudará también para que al momento de escribir la cosa fluya mejor. Paso número 4, escribe. Escribe todo eso que visualizaste, todo eso que puedes ver con tus 6 sentidos, todo eso que puedes sentir con tus 6 sentidos, todos los detalles, todo lo que tú quieras, el tiempo que tú quieras. No te pongas un límite de voy a llenar 3 hojas, 3 páginas, solo 20 minutos, no. Hazlo. Y si quieres hacer una pausa para tomarte un café, para pedir algo más, hazlo. Pero tienes esa hora y media de date contigo, escribe el tiempo que tú quieras, el tiempo que te alcance, pero no pongas un límite de 5 hojas o 3 hojas o 2 hojas. No busques llenar como un espacio más allá del tiempo que tienes para conversar contigo. Y el último punto número 5 paso número 5 es regresa a las hojas las veces que quieras. Justo como lo hizo Pennebaker en sus estudios, que escribían días y días sobre el mismo evento, sobre el mismo tema, sobre la misma cosa traumática, tú también puedes hacerlo así. O algo que yo hago es que regreso a la misma hoja y la voy complementando conforme van pasando los días. O sea, puedes dejar hojas en blanco si tienes tu mismo journal y
vas haciendo este ejercicio de darle vida a un sueño, a una meta, a algo en la hoja, pero pues después quieres seguir escribiendo en tu journal, en tu práctica como siempre, pues deja hojas en blanco. O si tienes chance, hazlo en una libreta nueva. Lee lo que escribiste el día anterior y si se te ocurre algo más, agrégalo. Y si 10 días después se te ocurre algo más sobre cómo te quieres sentir, agrégalo. Y si un mes después vas manejando y se te ocurre algo más sobre esa situación, agrégalo. No hay una regla que diga que el punto que pusiste cuando acabaste de escribir el primer día es el punto final para siempre. Siempre puedes volver a esas hojas y complementarlas como tú quieras, ¿ok? Eso es muy, 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 muy importante. Puedes hacerlo así o puedes al día siguiente volverlo a escribir tal cual como Pennebaker lo hizo. Y eso es para mí el escribir para manifestar. O sea, no es scripting, que sé que existe esa palabra. No sé bien de qué va, nunca lo he estudiado ni nada. Más bien he estudiado todo lo que les conté ahorita, pero para mí es eso, el escribir para manifestar, el escribir con esta intención de crear, pero que siempre, siempre sea el objetivo ir hacia adentro, ver cómo transformamos, ver, a ver si no se está dando algo, si no se está presentando o manifestando algo en nuestra vida, en vez de decir como, el universo me odia, Dios me odia. No, a ver, ¿qué estoy sumando yo? ¿Qué estoy trayendo yo a la mesa? ¿Qué estoy trayendo yo a mi vida? Y dejar de culpar a otras cosas, personas, deidades, circunstancias, porque lo que sea está pasando o no está pasando. Ok, regresa a ti, encuéntrate a ti, desarróllate a ti, obsérvate a ti y hazlo utilizando la escritura si eso es lo que te gusta. Yo te lo cuento ahorita desde la perspectiva de escritura y en otro momento te lo contaré desde la perspectiva de tapping porque son las cosas que practico, pero si tú meditas, si tú lo haces de alguna otra forma, pues también úsala. Pero me encantaría que te atrevieras o que te abrieras más bien a explorar la escritura, que es una práctica hermosísima, que tiene muchos beneficios y que empieces a ver las hojas como un espejo, como este lugar en el que te vas a encontrar contigo. Por eso mis espacios de escritura se llaman escribir para encontrar, porque así es como lo veo yo. Escribiendo nos encontramos con pedacitos de nosotros mismos. Pero bueno, esto es todo por hoy. Ahorita pues no hay tarea porque ya estos pasos que les di pueden funcionar como la tarea, como la actividad del día, como la actividad del podcast. Cuéntenme si tienen alguna experiencia de manifestación, de creación, de sueños cumplidos, algo que hayan escrito y que se haya dado, que se haya hecho realidad. Me encantaría saberlo. Les puse una encuesta en Instagram de si creían en el poder de la escritura para manifestar y solo una persona, al momento que estoy grabando esto, solo una persona ha puesto como que no estaba convencida y las otras 35 han puesto que sí. Entonces, cuéntenme sus historias y si conocen a alguien que les sirva escuchar este episodio, compártanlo, pónganle dedito arriba, dejen algún comentario y nada. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí escuchando otro episodio de este podcast. Nos vemos la próxima semana, que ya sé que les voy a hablar. Les voy a dar el preview. La próxima semana les voy a hablar de formas de ser más confident, de tener más confianza en nosotros mismos. Estoy haciendo una lista de las cosas que me han servido a mí, sobre todo en este proceso de mostrarme en redes, de tener mi negocio, de hacer mi marca personal, de mostrarme ante el mundo, cómo tener más seguridad en nosotros mismos. Entonces eso viene la próxima semana para que nos sintonicen, misma hora, mismo canal. No es cierto. Pero bueno, eso es todo por hoy. Gracias por estar aquí, los quiero muchísimo, les mando un abrazo enorme. Bye.